Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Cuenca, capacitador Sutran. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de infracciones y medidas preventivas. ¿Cómo es que vamos a determinar la infracción y a consecuencia de ello vamos a poder identificar eh, la capacidad del vehículo para a partir de ahí comenzar a determinar el exceso que pudiera tener cada vehículo o cada configuración vehicular? ¿Ok? Vamos a comenzar indicando que de acuerdo a la tabla de infracciones que está detallada en el Decreto Supremo 002-2005-MTC, bien, el cual modificó el Decreto Supremo 058-2003-MTC, nos detalla 29 tipos de infracción que vamos a poder detectar durante nuestra fiscalización del día a día que vamos a tener. Bien, comenzamos con las tres primeras que están direccionadas al exceso de peso bruto vehicular. ¿Ok? Dice, la primera infracción tipo P.1, dice vehículo con exceso de peso bruto vehicular de hasta 1500 kilos. Bien, como agentes infractores tenemos al conductor, al transportista y al generador de la mercancía. ¿Ok? Estas responsabilidades que le correspondería a cada agente infractor lo encontramos en el Decreto Supremo 058, que es el Reglamento Nacional de Vehículos. Específicamente lo vamos a encontrar la responsabilidad del conductor en el artículo 50, la responsabilidad del transportista en el artículo 49 y la responsabilidad del generador, dador o remitente de mercancía está detallado en el artículo 51. ¿Ok? Vamos a ir paso por paso para haciendo unos cálculos para poder determinar, de acuerdo a la configuración vehicular que estamos fiscalizando, cuál sería su exceso, su posible exceso de peso bruto que haya registrado en la balanza. ¿Ok? Bien, para esto hay que tener en cuenta que nosotros estamos fiscalizando con equipos de pesaje que están previamente calibrados. Tienen su certificado de calibración emitido por la entidad correspondiente, en este caso es INACAL. Bien, entonces, una vez que tenemos claro este tema de la calibración, nosotros vamos a tener la certeza de que el peso que está registrando la balanza es realmente correcto. ¿Ok? Previamente a ello, nosotros tenemos la facultad de guiar al vehículo para que pase de una forma correcta por la balanza, sea de precisión, ¿ok? Y de esta manera lograr que el vehículo pase a una velocidad correcta. Al guiarlo nosotros, ya sea por el altavoz o por uno de nosotros que está en la parte baja, cerca a las básculas de pesaje, vamos a guiarlos de una forma que el vehículo pase centrado por la balanza y pueda tomar su peso correcto. Una vez que tenemos ese pesaje correcto a una velocidad adecuada, que es la velocidad máxima de 5 km por hora, entonces nosotros vamos a determinar que de acuerdo a lo que registre en la balanza es el peso correcto. ¿Ok? Bien, entonces teniendo en cuenta todo ello, vamos a poner un ejemplo de un exceso de peso bruto un poquito más adelante. Sí lo vamos a ver. ¿Ok? Bien, como segunda infracción tenemos la P.2, que nos enmarca un nuevo parámetro, un nuevo rango de exceso de peso. Nos indica que se refiere a vehículo que excede el peso bruto vehicular desde 1501 hasta 3000 kilos de exceso. O sea, si el vehículo, llegado el momento, determinamos, luego de hacer el cálculo, que el vehículo X tenía un exceso de 1300 kilos, lo vamos a ubicar en este tipo de infracción que sería la P1. Si tendría un exceso de peso entre 1600, 1700, dentro del rango de 1501 hasta 3000, entonces vamos a determinar que este vehículo incurrió en la infracción P.2. ¿Ok? De acuerdo a las responsabilidades, vuelvo a repetir, detalladas en el reglamento, nosotros vamos a aplicar
el factor por el cual nosotros vamos a hacer el cálculo y determinar el exceso de peso convertido en soles. ¿Ok? Y bueno, valga decir que para el generador de mercancía no existen factores, no existen porcentajes de la UIT. El factor de cálculo para determinar el exceso de peso en soles es directamente con valores enteros de UIT. Para el generador, en el caso de la P1, tenemos 2.5 UITs, hace referencia a 2 UITs y media. Para el caso de la P2, tenemos al generador con el valor de 5 UITs de infracción. Y con respecto a la P3, que tiene un rango de desde 3001 kilos hasta lo que pueda tener, estamos hablando de un valor al generador de mercancía es de 10 UIT de infracción. Hay que recordar que el valor de la UIT se actualiza cada año, ¿ok? Al momento de que nosotros de repente estamos recibiendo el año nuevo, festejando el año nuevo, de repente en el día que nos tocó de turno, hay que tener en cuenta que llegado el 31 de diciembre, para pasar al 1 de enero del siguiente año, si el valor de la UIT no ha variado, entonces vamos a hacer el cálculo de la misma manera como veníamos haciendo durante el transcurso de todo el año. De lo contrario, vamos a tener nosotros a la mano un dispositivo legal el cual pueda a nosotros darnos el respaldo de que el valor de la UIT ha sido variado. ¿Ok? En todo el historial de la UIT, lo que hemos podido apreciar es que el valor de la UIT o se mantiene en su mismo valor del año anterior o aumenta. ¿Ok? Ese es un dato que se le puede dar como un alcance, ¿no? Para tenerlo como referencia. ¿Ok? Bien, entonces, con respecto a estas tres infracciones, vamos a tener en cuenta para poder determinar el exceso de peso bruto vehicular. Dependiendo de la configuración vehicular que estamos fiscalizando, nosotros vamos a aplicar unos ciertos parámetros para decir, suponiendo que nosotros estamos fiscalizando un camión de 3 ejes, sabemos que el peso máximo para esta configuración vehicular es de 25 toneladas. ¿Ok? Entonces, en base a esta configuración vehicular que tiene su capacidad máxima en el peso bruto de 25 toneladas, vamos a aplicar lo que es la variación del pesaje dinámico. Tenemos en el artículo 38, tenemos las tolerancias dinámicas que especifican claramente que la tolerancia se aplica para el pesaje dinámico. ¿Ok? No es una carga adicional o una capacidad adicional para que el vehículo pueda transportar. Eso lo especifica y lo deja bien claramente. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a ver las demás infracciones. Tenemos acá la infracción P.4, P.5 y la infracción P.6. No lo vamos a pasar rápidamente, sino lo estoy mostrando para hacer referencia a que la P4, P5 y la P6, estas infracciones refieren directamente al exceso de peso por ejes. Si bien es cierto, actualmente las infracciones por exceso de pesos por ejes no están siendo aplicadas a nivel nacional, es preciso que nosotros lo tengamos en conocimiento, puesto que de ello vamos a nosotros aprender a orientar al conductor para que pueda compartir mejor su mercancía y bueno, si son constantes o frecuentes en la ruta que estamos nosotros fiscalizando, entonces cada viaje que haga este transportista o este conductor que está interesado en saber cómo va su mercancía, nosotros lo vamos a poder orientar, ¿ok? Pero adicional a ello también tenemos lo que detalla el reglamento. Dice la P.4 refiere un rango de vehículos con exceso de peso por eje de hasta 1500 kilos. ¿Ok? Estamos hablando del exceso de peso por eje o conjunto de ejes. A diferencia
de la infracción P.1, que también refiere el mismo peso de hasta 1500 kilos, pero esto hace referencia al exceso del peso bruto total. ¿Ok? De la misma manera tenemos los factores que que se van a aplicar para poder calcular el exceso de peso y convertirlo en soles. Para ello tenemos factores que varían, ¿es cierto?, por cada agente infractor. En este caso, por exceso de peso por ejes, al conductor, al transportista y al generador de la mercancía. ¿Ok? Bien, vamos a recordar en este caso para mencionar lo que es la medida preventiva de estas tres infracciones que se nos está pasando de ladito. Dice, la medida preventiva para estas tres infracciones es la descarga de la mercancía en exceso. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Dice, estamos fiscalizando un vehículo de 3 ejes que en la balanza le detectó un exceso de peso bruto de hasta 27 toneladas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, este vehículo, por la misma estructura que tiene, con exceso de peso, no va a poder acomodar su mercancía. Así la ponga adelante o atrás, el vehículo va a pesar por la balanza, va a pasar por la balanza y va a pesar lo mismo. Por esto es que la medida preventiva es directamente descarga de la mercancía en exceso. No hay otra forma. A diferencia de la infracción P.4 que ya estábamos viendo, en este caso el exceso de peso por ejes se da como medida preventiva, tiene restiva si el vehículo lo permite o descarga la mercancía en exceso. ¿Ok? Entonces, como descarga o como restiva la mercancía en exceso, podemos tener el mismo ejemplo del camión de 3 ejes que en el peso bruto registró, si bien es cierto, 24.500, que no excede su peso máximo permitido, pero en este caso tiene la capacidad de poder reacomodar su mercancía o para adelante o para atrás para que se adecue de acuerdo a la capacidad de sus ejes. En este caso estamos hablando de un vehículo de 3 ejes, tenemos el eje direccional, que su capacidad máxima es de 7 toneladas, y el conjunto tándem en la parte posterior, donde tenemos una capacidad máxima de 18 toneladas. ¿Ok? Entonces, como estábamos planteando el ejemplo de exceso de peso por ejes, entonces nos podemos dar cuenta que estamos determinando un exceso de peso por ejes. Por lo tanto, luego de aplicar la infracción correspondiente, vamos a nosotros orientar al conductor y o transportista, que en algunos casos es lo mismo, vamos a poder indicar sobre la posible restiva de la mercancía, o de lo contrario, si este vehículo por su misma estructura ya no permite que sea reacomodada, en todo caso sería descarga de la mercancía en exceso. El mismo ejemplo que estamos poniendo del camión de 3 ejes, vamos a suponer que este vehículo en la parte baja llevaba arroz pilado en sacos y en la parte superior, encima del arroz, de los sacos, llevaba colchones. Entonces, si en este caso, por el arroz que transportaba, se excedió en el peso en conjunto posterior y necesita reacomodar hacia adelante, la mercancía que lleva encima va a exceder el peso. Perdón, en este caso la dimensión que debería transportar. Entonces, eso es uno de los factores por el cual la descarga de la mercancía se hace inminente. Se le orienta para que este vehículo pueda levantar la medida preventiva y recién ahí, a partir de ello, es que va a poder continuar su viaje. ¿Ok? Eso es con respecto a la restiva de la mercancía como medida preventiva. Y en la infracción P.5 tenemos un nuevo rango de exceso de peso que nos indica de 1501 hasta 3000 kilos. Vuelvo a repetir, estamos hablando de excesos de pesos por eje o conjunto de ejes. ¿Ok? Bien, el factor en este caso va a ser el mismo. Para el conductor tenemos el 0.00666. Para el transportista el factor sería del 0.01667 en porcentaje del OIT. Y para el generador de mercancía sí varía, de la misma manera que con el conductor y el transportista.
en un factor de 5 UITs completas. No estamos hablando de porcentajes. ¿Ok? Entonces, me dice 5 UITs. Entonces, tengo que multiplicar de repente, al momento de hacer el cálculo, el valor de la UIT actual por el número 5. ¿Ok? Como medida preventiva tenemos de la misma manera, o si puede acomodar su mercancía, o de lo contrario va a tener que descargar la mercancía en exceso. ¿Ok? Luego tenemos la infracción P.6 que refiere de la misma manera a exceso de peso por eje o conjunto de ejes, ¿sí? Desde 3.001 kilos a más. Se podría dar el caso que por ejes o conjunto de ejes se pueda presentar un exceso superior a 3.001 kilos. En este caso, nosotros vamos a determinar ello en base, haciendo el cálculo previo, dependiendo de la capacidad máxima de su eje o conjunto de ejes. Dependiendo, en este caso, del camión de 3 ejes que habíamos puesto como ejemplo. En el eje tándem, su capacidad máxima es de 18 toneladas, ¿sí? Entonces, si nos habla de 3.001 kilos, si nosotros hemos detectado a través de un medio idóneo de control, como es la balanza de pesaje, si bien es cierto, en este caso es un equipo de pesaje dinámico, calibrado previamente. Entonces, con este medio idóneo, nosotros hemos detectado que en la parte posterior excedió más de 3.001 kilos, 3.500 kilos, por decirte. Entonces, como ejemplo, podemos decir que si en el conjunto tándem detectamos un promedio de 22 toneladas de peso, entonces, luego de hacer el cálculo vamos a determinar el exceso de peso y a partir de ahí vamos a poder hacer otra fórmula matemática para poder determinar en cuánto asciende la infracción pecuniaria, la multa en soles. ¿Ok? Bien. Ya hemos visto estas 6 infracciones, 6 primeras infracciones que nos detalla la tabla de infracciones, que refieren al exceso de peso. P1, P2, P3 refieren al exceso de peso bruto, P4, P5 y P6 refieren al exceso de peso por ejes o conjunto de ejes. ¿Ok? Eso nos va a quedar totalmente claro y en el día a día lo vamos a ir viendo más seguido. Ahora vamos a pasar a tocar el punto número 7, coincidentemente la infracción P.7, que indica en el texto de la infracción, dice el transporte de mercancía cuyo ancho exceda el máximo permitido en más de 5% hasta 10%. Entonces, la infracción se le atribuye, la responsabilidad, perdón, se le atribuye al transportista en este caso. Al conductor no aplica la infracción, podría ser o el transportista o el generador o dador de la mercancía. Como medida preventiva tenemos la interrupción de la circulación del vehículo y restiva o descarga de la mercancía en exceso. Bien, en este caso, como transporte de mercancía cuyo ancho exceda el máximo permitido en más del 5% hasta el 10%. Vamos a analizar un poquito qué es lo que nos trata de decir este texto de la infracción. Sabemos que el ancho máximo para transporte de mercancía general es de hasta 2,60 metros de ancho, sin incluir los retrovisores como lo detalla el reglamento. ¿Ok? Entonces, la tolerancia en el ancho sería de hasta 5% para que luego de que nosotros hayamos medido, verificado, fiscalizado a este vehículo, entonces hemos podido determinar que el exceso que ha tenido, el ligero exceso que ha tenido este vehículo con el transporte de mercancía ha sido hasta el 5%, este vehículo no va a ser infraccionado porque estaría dentro de lo que es la tolerancia por exceso de ancho. ¿Ok? Ojo que hay que recordar que la tolerancia se aplica solo a la mercancía, no se aplica a la estructura del vehículo. ¿Ok? Entonces, podemos decir que si este vehículo, 2,60 metros de ancho,
más el 5%, estaríamos llegando a un cálculo aproximado de 2.73, más o menos, ¿sí? Entonces, haciendo el cálculo previamente, determinamos que este vehículo, que se midió 2,80 m desde el lado derecho hacia el lado izquierdo o viceversa, dependiendo hacia dónde está excedida la mercancía, y la medición total nos dio como resultado 2,80 m de ancho total del vehículo. Entonces, luego que nosotros hemos podido realizar la medición con la cinta métrica, vamos a poder determinar si es que este vehículo cometió infracción, si está dentro de lo que está tolerable, de la tolerancia, y determinar qué tipo de infracción le correspondería. ¿Ok? Si en este caso este vehículo llegara a medir todo el ancho de la plataforma, de la estructura del vehículo, más la mercancía que está ladeada un poquito, entonces si llegara a medir dentro de la tolerancia, que es 260 más el 5%, entonces este vehículo estaría dentro de la tolerancia y no se le aplicaría ningún tipo de infracción. Lo que sí podríamos nosotros orientarle al transportista o al conductor de que para que pueda circular este vehículo con exceso de dimensiones dentro de las tolerancias, su horario de circulación quedaría restringido desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas. ¿Ok? Solo de esa manera podríamos nosotros fiscalizarlo a este vehículo. Entonces, pero llegado el momento, luego de la medición, nosotros vamos a determinar que el vehículo X que estamos fiscalizando excedió la tolerancia y su exceso se enmarca entre el 5 y el 10%, entonces estaríamos nosotros determinando primero que la infracción va a ser, el formulario de infracción va a ser levantado por la infracción P.7 y determinando las responsabilidades. ¿Ok? Las responsabilidades, como ya lo habíamos mencionado, lo vamos a encontrar detalladas para el transportista en el artículo 49, para el generador de la mercancía en el artículo 51. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que nosotros analizamos los documentos que nos presenta el conductor o el transportista, que en muchos casos es la misma persona, entonces, a partir de esos documentos determinamos la responsabilidad y luego de haber verificado, fiscalizado las dimensiones que está transportando este vehículo, es que nosotros vamos a determinar el tipo de infracción que se va a levantar en el formulario de infracción. ¿Ok? Nosotros como fiscalizadores vamos a tener bien presente que, primero, el formulario de infracción lo estamos suscribiendo nosotros. Entonces, la responsabilidad de probar que este vehículo ha cometido realmente este tipo de infracción, entonces va a ser nuestra. Nosotros debemos adjuntar a todos los formularios de infracción que podamos suscribir todos los medios necesarios para que nosotros podamos determinar y sustentar el tipo de infracción que estamos suscribiendo. ¿Ok? Si es necesario, se adjuntan fotografías, se adjuntan videos en discos, en medios idóneos para que puedan ser enviadas al área correspondiente. ¿Ok? Entonces, voy a ser bien enfático, de repente repetitivo en lo mismo, porque hay que tener en cuenta que una infracción que se levanta de una manera incorrecta, de repente haciendo mal el cálculo o de repente me equivoqué en el cálculo de la multa en soles, eso para nosotros, primero de repente nos va a llamar a un informe de descargo y si yo no he recabado in situ los medios probatorios necesarios, no voy a poder hacer mi descargo. Ojo que todas las infracciones que podamos nosotros levantar, suscribir, debe estar sustentado con el reglamento. ¿Ok? Bien. Continuamos con el tipo de infracción P.8, que también nos habla sobre transporte de mercancías cuyo ancho excede el máximo permitido en más del 15%. Estamos refiriéndonos al mismo tipo de fiscalización de exceso de ancho, pero ya estamos hablando de, bueno, en este caso tenemos la P9 y la P8, ¿no? Porque de acuerdo a lo que nos decía la P7 era en un porcentaje de 5 hasta el 10%,
Y luego tenemos la P6, perdón, la P8, que es del 10 hasta el 15%. ¿Ok? Nos habíamos salteado a la P9. Bien, vamos a continuar con la P8. La P8 tiene un porcentaje de exceso de ancho desde el 10% hasta el 15%. Podemos hacer el cálculo de repente más rápido con un porcentaje como el 10%, que podríamos decir que de 2,60 m el porcentaje sería 26 centímetros, ¿correcto? Entonces, aplicando esta tolerancia, que ya es pasible de infracción, podemos decir nosotros que si el vehículo C3 medía 2,80 m, entonces estamos hablando de 2,60 m más 26, 2,86 m. Entonces estaría dentro de este parámetro, de este rango, y se estaría levantando un formulario de infracción con la P8, aplicando la infracción tipo P.8, luego de haber determinado las responsabilidades, si ha sido del transportista o del generador de la mercancía. ¿Ok? La medida preventiva, de la misma manera, tenemos la interrupción de la circulación del vehículo y restiva o descarga de la mercancía en exceso. ¿Ok? En este caso, cuando se refiere a restiva de la mercancía, dependiendo del tipo de la mercancía que se está transportando, es que podría haber la posibilidad de que sí se realice una restiva. En muchos de los casos que podamos nosotros fiscalizar, la medida preventiva que se va a aplicar es la descarga de la mercancía en exceso, puesto que los vehículos no podrían seguir transportando este exceso en este caso, de dimensión. ¿Ok? Bien, y por último tenemos la infracción tipo P.9, que vendría a ser el transporte de mercancía cuyo ancho excede el máximo permitido en más del 15%. Si ya luego de hacer el cálculo hemos dado cuenta que el exceso que está transportando este vehículo excedió el 15%, entonces estaríamos ante una infracción con este nuevo porcentaje de la OIT al transportista o al generador de la mercancía, y luego de recabar todos los medios probatorios estaríamos adjuntando al expediente. ¿Ok? Esto es con respecto a infracciones con exceso de peso, perdón, por exceso de dimensión en el ancho. Luego tenemos infracción P.10, ¿sí? El texto de la infracción indica el transporte de mercancías cuyo largo exceda el máximo permitido en más de 8% hasta el 10%. ¿Ok? Tenemos transporte de mercancía cuyo largo excede el máximo permitido en más de 8% hasta el 10%. Cuando nos indica el largo máximo permitido, nos estamos refiriendo a que cada configuración vehicular tiene una longitud máxima permitida. ¿Ok? De acuerdo al anexo 4, en la tabla que podemos visualizar, podemos encontrarlo consultando, nos vamos a dar cuenta que un vehículo de 2 ejes, un C2, su longitud máxima es de 12,30 metros. A diferencia del camión de 3 ejes, el C3, configuración vehicular C3, su longitud máxima es de 13,20. Y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes longitudes máximas hasta llegar a la configuración vehicular T3S3, que es la más común, y que tiene la dimensión máxima en longitud, que es 20,50 metros. ¿Ok? Entonces, luego que nosotros determinamos la longitud máxima de este vehículo, vamos a poder determinar primero que si estamos fiscalizando, volviendo al ejemplo del camión de 3 ejes, si estamos fiscalizando un camión de 3 ejes que de acuerdo al anexo 4 nos indica que su longitud máxima es de 13,20, lo primero que vamos a hacer es fiscalizar que este vehículo no exceda esta dimensión máxima permitida. ¿Ok? Una vez que nosotros fiscalizamos y llegamos a determinar la longitud real de este vehículo, porque dicho sea de paso, no todos los camiones de 3 ejes tienen esa misma longitud,
algunos tienen un poco menos. Entonces, una vez que determinamos que no excede esta dimensión máxima, vamos a tomar como referencia esta longitud que hemos podido fiscalizar. La longitud vamos a poner como un ejemplo que este camión de 3 ejes medía como máximo 13 metros. Como es 1320, no excedió su dimensión máxima, entonces nosotros vamos a realizar la medición de parachoque delantero hasta el parachoque posterior, tal como lo indica el reglamento. ¿Ok? Una vez determinada la dimensión, la longitud máxima de este vehículo real, in situ, vamos a tomar como referencia esta dimensión y a partir de esa dimensión es que vamos a nosotros realizar el cálculo de los porcentajes que nos indican las diferentes infracciones referidas a este exceso de dimensión para poder determinar en qué rango de exceso el porcentaje es que se adecua el vehículo que estamos fiscalizando. ¿Ok? Vuelvo a repetir, el exceso de dimensión se calcula, en base a la dimensión real del vehículo. No necesariamente en base a la longitud máxima. ¿Por qué? Si tenemos, vuelvo a repetir, si tenemos un camión de 3 ejes que sabemos que su dimensión máxima en longitud es de 1320, nosotros vamos a tomar como referencia la longitud real del vehículo. Si el vehículo midió 13 metros, es en base a esta dimensión es que nosotros vamos a sacar el porcentaje que le indica el tipo de infracción, en este caso sería la P.10. Como vemos, el porcentaje está detallado desde el 8% hasta el 10%, para poder determinar nosotros que, luego de hacer el cálculo, que el vehículo incurrió en este tipo de infracción. Bien, como responsabilidades, volvemos a repetir, se detalla en el artículo 49 y para el transportista y para el generador en el artículo 51. ¿Okay? Hay que tener presente que el generador puede tener la figura de generador, de dador, de remitente, de mercancía, ¿ok? O de dador de mercancía. Dependiendo de las responsabilidades es que nosotros vamos a aplicar la infracción, ¿ok? En este caso ya sería el porcentaje o el monto de la infracción pecuniaria, ¿no? Como medida preventiva tenemos la interrupción de la circulación del vehículo y restiva o descarga de la mercancía en exceso. Como ya habíamos mencionado, si el vehículo permite, por su propia estructura, permite reacomodar la mercancía que se excedió, entonces nosotros vamos a fiscalizar de esa manera para que pueda levantar la medida preventiva y continúe su viaje. De lo contrario, esta mercancía que está siendo transportada en este vehículo va a tener que bajarla y transportarla en vehículos acondicionados para este tipo de mercancía, ¿no? Por poner un ejemplo, se da el caso que estoy fiscalizando a un vehículo plataforma, un vehículo combinado de configuración vehicular T3S3 y en la parte posterior se excedía. Este vehículo transportaba, vamos a ponerle postes de madera, ¿ok? Que normalmente estos postes de madera son bastante largos y debería ser transportado un vehículo acondicionado para estas características de la mercancía. Entonces, dado el caso del ejemplo que estamos planteando, nosotros vamos a indicar al transportista de que esos postes de madera con una longitud solo de la mercancía de 20-22 metros va a tener que ser trasladado a otro vehículo para que pueda ser transportado. De ninguna manera va a poder este vehículo que ha sido infraccionado seguir transportándolo, puesto que no estaría acondicionado para que lo pueda transportar. ¿Okay? Sabemos que un vehículo de la categoría T3S3, su longitud máxima es 20-50, pero estamos hablando 20-50 desde el parachoque delantero hasta el parachoque posterior. Entonces, si descontamos la longitud que tiene un tracto remolcador que aproxima
4 o 5 metros que le resta a esta longitud máxima. Entonces nos estaríamos encontrando ante una plataforma que pudiera tener de longitud el espacio donde va a transportar la mercancía de longitud de 15 a 16 metros. Entonces, para 22 metros estamos teniendo un exceso abismal, ¿no? De por lo menos unos 3, 4 metros de largo, de exceso. Entonces, esa mercancía va a tener que ser transportada en vehículos acondicionados o vehículos especiales, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros vamos a determinar el exceso de dimensión y posterior a ello vamos a remitirnos a los documentos que nos pueda presentar para poder determinar luego las responsabilidades de las infracciones que pueda haber incurrido este vehículo. ¿Ok? Pasamos luego ahora a la infracción P.11. Su texto dice: transporte de mercancía cuyo largo exceda el máximo permitido en más de 10% hasta el 12%, ¿no? Como lo veníamos mencionando, vamos a poder hacer el cálculo en base a la dimensión real del vehículo o la configuración vehicular que estamos fiscalizando, y a partir de esa dimensión real vamos a nosotros aplicar, hacer el cálculo para poder determinar cuál es el porcentaje que se excedió y en qué rango se ubica para poder determinar la infracción que le correspondería. ¿Ok? Tenemos como exceso de largo la P10, la P11 y una tercera infracción por exceso de largo que vendría a ser la P12, ¿sí? En el cual me indica que el transporte de mercancía cuyo largo excede el máximo permitido en más del 12%. ¿Okay? Para indicar que es del 12%, vamos a tomar como referencia la longitud real del vehículo. Una vez que determinamos esta longitud real del vehículo, entonces nosotros recién vamos a determinar qué tipo de infracción sería. Ojo que si nos encontramos con un vehículo, por poner el ejemplo del C3, que su dimensión máxima es 1320, y la estructura del vehículo nosotros fiscalizamos que medía más de 1320, entonces ya no estaríamos ante un tipo de infracción de largo que habíamos visto, la P10, la P11 o la P12. ¿Por qué? Vamos a ver la diferencia. La diferencia es que estas infracciones que estamos mencionando, P10, P11 y P12, hacen referencia directamente al transporte de mercancías. ¿Ok? El transporte de mercancías. Entonces, el transporte de mercancía, si bien es cierto, está detallado con este tipo de infracciones, en el cual se va a poder determinar, la diferencia está en que existe una infracción tipo P.29, que la vamos a poder ver un poco más adelante. Hace referencia directamente a vehículos especiales que circulan sin autorización especial. O, de lo contrario, estos vehículos, teniendo su autorización especial, incumplan con lo que está dispuesto en esta autorización. Sabemos que todo vehículo que excede las dimensiones máximas permitidas, que están detalladas en el ancho máximo 260, en el alto 4 metros 10 y en el largo, de acuerdo a lo que detalla el anexo 4 del Decreto Supremo 058, que vendría a ser el Reglamento Nacional de Vehículos, si se excedieran en estas dimensiones, son considerados como vehículos especiales. ¿Ok? Entonces, referidas a esta infracción que ya habíamos visto, la P10, la P11 y la P12, si nos encontráramos con un vehículo que de acuerdo a sus dimensiones máximas se excedió, entonces no podríamos aplicar una infracción P10, P11, P12, sino estaríamos ante una infracción P.29. ¿Ok? Con respecto a lo que es el exceso de dimensión en altura, de acuerdo a la tabla de infracciones tenemos la infracción P.13, que refiere al transporte de mercancía cuya altura exceda el máximo permitido en más del 5 hasta el 7%. En este caso vamos a, como ya lo veníamos haciendo, vamos a poner como ejemplo un vehículo de transporte de mercancía general que su altura máxima, de acuerdo al reglamento, es hasta 4 metros 10 de altura.
¿Ok? Entonces, para este caso de control o fiscalización de dimensiones en altura, la dimensión que nosotros vamos a tener como referencia para hacer el cálculo de los porcentajes va a ser la altura máxima, que es de 4,10 metros. ¿Ok? Para el transporte de mercancía cuya altura excede el máximo permitido en más del 5% hasta el 7% en base a la dimensión máxima, que es del 4,10 metros, entonces se aplicaría este tipo de infracción. Las responsabilidades, volvemos a repetir, las encontramos en el artículo 49 para el transportista, para el generador en el artículo 51, y la medida preventiva, de la misma manera como en los otros tipos de infracción, se interrumpe la circulación del vehículo, el vehículo no avanza más, se queda para que pueda reestivar la mercancía que está transportando, o de lo contrario, descargar la mercancía, ¿no? Trasladarla a otro vehículo para que pueda ser transportada. Bien, como tipo de infracción P.14, una infracción más que refiere al exceso de altura, tenemos el texto, dice lo siguiente: transporte de mercancía cuya altura excedan el máximo permitido en más del 7%. ¿Ok? Ya sabemos que el porcentaje de exceso se va a realizar en base a la altura máxima, que es 4,10 metros. ¿Ok? Con respecto a las infracciones que podrían ser pasibles de estos vehículos, sería al transportista y o al generador de la mercancía. La medida preventiva es interrupción de la circulación del vehículo y reestiva de la mercancía en exceso. Esto es cuando el vehículo ya no pueda reacomodar su mercancía a otra parte del mismo vehículo, va a tener que descargarla. ¿Ok? Antes de pasar con este tipo de infracciones, P1, P2, P3, P4, P5 y P6, vamos a poner como ejemplo un cálculo que se ha realizado previamente. Lo vamos a mostrar para poder tener un poco más claro, ¿sí? Cómo es que llegamos a realizar este tipo de determinación, ¿no? ¿Cómo llegamos a determinar cuánto de exceso es que registraba este vehículo en la balanza? Y a partir de ese exceso, ¿cómo es que llegamos a saber cuánto de infracción le correspondería a este vehículo? ¿Ok? Bien. Dice cálculo de exceso de pesos para convertir a soles. El exceso de peso vamos a convertirlo a la infracción pecuniaria, ¿no? En soles, en la moneda nacional. Bien. Tenemos el ejemplo de un camión de 3 ejes, configuración vehicular C3. Su peso bruto máximo es de 25 toneladas de acuerdo al reglamento. La variación dinámica que va a tener este vehículo al momento de pasar por la balanza. Esta variación dinámica, expresada de esa manera, lo vamos a encontrar en el reglamento, en el artículo 38, como tolerancia dinámica. La tolerancia dinámica ya habíamos mencionado que es aplicada para el sistema de pesaje, más no es una capacidad adicional de carga para que el transportista pueda llevar. ¿Ok? Entonces, tenemos como variación dinámica el 3% de 25 toneladas. Acá tenemos el peso registrado en balanza. Una vez que el vehículo pasó por la balanza a una velocidad correcta, de una forma correcta, centrado por la balanza, le registró un peso bruto de 27.250 kilos. ¿Correcto? Si nosotros sabemos que 27.250 kilos es el peso máximo, el peso registrado en balanza, y lo comparamos con el peso máximo, podríamos decir que este vehículo ha tenido un exceso de 2.250 kilos, a simple vista, ¿no? Pero no debemos olvidarnos que este vehículo ha sido controlado en una balanza dinámica, es una balanza en movimiento. Entonces, para este tipo de control de pesaje en carretera, con equipos de pesaje en movimiento dinámicos,
la misma normativa nos detalla que va a estar contemplado una variación de pesaje de hasta el 3% de la configuración, del peso máximo de la configuración vehicular que estamos fiscalizando. ¿Ok? Es por ello que el cálculo se realiza de la siguiente manera. 25 toneladas más la variación dinámica vendría a ser 25.750. Este peso en conjunto estaríamos haciendo un cálculo con el peso registrado en balanza. Haciéndole la comparación, la diferencia, estaríamos ante un resultado de un exceso de 1.500 kilos que haya registrado este vehículo en la balanza. ¿Ok? Vuelvo a repetir. El exceso de peso vamos a determinar nosotros aplicando la comparación del peso máximo más la variación dinámica, que de acuerdo al reglamento nos indica como tolerancia dinámica, tolerancia de pesaje dinámico, ¿sí? Entonces, la comparación de este peso en conjunto con el peso registrado en balanza nos va a dar una diferencia de hasta 1.500 kilos. Es lo que haya registrado en balanza, ¿ok? Luego, este exceso de peso vamos a pasar a calcularlo de acuerdo al factor el factor que le correspondería a un supuesto agente infractor. ¿Ok? En este caso lo hemos hecho por separado. Tenemos el factor que le corresponde al transportista de 1.500 kilos de exceso multiplicado por el factor que le corresponde al agente infractor. En este caso es el transportista. Su factor, de acuerdo a lo que especifica la tabla de infracciones, vendría a ser el porcentaje de 0.0333 por el valor de la UIT. En este caso tenemos actualmente el valor de 4.200 soles. Y todo ello dividido sobre 100, o podemos aplicar el porcentaje también, ¿no? De acuerdo a ello vamos a determinar que el exceso de peso de 1.500 kilos que ha registrado el vehículo en la balanza, al transportista o al agente infractor que corresponda, su infracción pecuniaria vendría a ser 2.097.90. De esa manera es que se realiza el cálculo para el agente infractor transportista. Luego, también hemos hecho el mismo cálculo basándonos en este ejemplo para el agente infractor conductor. Ya sabemos que las responsabilidades las vamos a poder encontrar en el artículo 49 para el transportista, 50 para el conductor, y para el agente infractor las responsabilidades están detalladas en el artículo 51. ¿Ok? Vamos a ver el cálculo para el agente infractor conductor. Tenemos el mismo exceso de peso, 1.500 kilos, por el factor que es 0.00666, son 3 números, 6, por 4.200 soles, que vendría a ser el valor de la UIT, ¿correcto? Y todo esto sobre 100, o aplico el porcentaje. Una vez que tengo este cálculo, voy a determinar que para el conductor la infracción me sale un monto menor. Esto es debido a que el factor vendría a ser totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que al transportista le correspondería una infracción pecuniaria menor que al conductor. Esto varía de acuerdo a las responsabilidades. Luego tenemos el cálculo del mismo exceso de peso, de acuerdo a lo que ya habíamos visto en el tipo de infracción P.1, que nos detallaba que el exceso de peso de los vehículos se está enmarcando con un máximo de hasta 1.500 kilos. Entonces, podemos decir que este exceso de peso de 1.500 kilos le correspondería la infracción P.1, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a la tabla de infracciones, vamos a remitirnos a la tabla de infracciones. Dice, la P1 al generador de mercancía le aplica un factor de 2.5 UITs. ¿Ok? Entonces, basándonos en ese factor, hemos realizado el cálculo, ¿sí? Y hemos determinado que si el exceso de peso de 1.500 kilos es igual a la P1, la infracción tipo P.1 tiene como factor de infracción para el generador tiene 2.5 UITs. Multiplicamos 2.5 UITs
por el valor de la UIT actual. Entonces, como resultado tenemos 10.500 soles de infracción al generador de la mercancía. ¿Ok? De esta manera es que se realiza el cálculo manual para que nosotros podamos comparar con algunos sistemas de infracciones que nosotros podamos tener a la mano y de esta manera no incurrir en algún tipo de error que nos podría a nosotros, valga decirlo, nos podría tener algún perjuicio económico. Puesto que en la actualidad tenemos un manual de instrucciones que aún sigue vigente y en la parte considerativa detalla que si existiera algún tipo de error por parte del inspector en el cálculo de la infracción y se refiere al inspector, indicara un monto menor. Luego, en la sede central, luego de analizar el expediente, se dieran cuenta que la infracción en soles era un monto mayor, entonces la diferencia estaría siendo afecto al inspector que suscribió este formulario de infracción. Es por ello que se detalla paso por paso cómo se debe aplicar el cálculo para el exceso de peso, para determinar el exceso de peso y para luego, posterior a ello, en base al exceso, determinar el exceso de, la multa en soles para los diferentes agentes infractores. En este caso tenemos al transportista, al conductor y al generador de la mercancía. ¿Ok? Esto es con respecto a las 6 infracciones primeras que teníamos, la P1, P2, P3, que refieren al exceso de peso por ejes, por peso bruto, y a la P4, P5 y P6, que refieren a las infracciones por exceso de peso por ejes o conjunto de ejes. ¿Ok? Bien. Para continuar con la tabla de infracciones tenemos la infracción P.15, ¿correcto? Que esta infracción directamente se relaciona con la responsabilidad del generador de la mercancía, lo cual está detallado en el artículo 51, en el cual se le responsabiliza al generador, dador o remitente de mercancía para que tenga la obligación de realizar el control de la mercancía que despacha. ¿Ok? En base a este párrafo del artículo es que se basa este tipo de infracción P.15, que en su texto dice no realizar la verificación de los pesos y medidas vehiculares de acuerdo al artículo 51 del reglamento al despachar la mercancía a transportar. Entonces, si nosotros fiscalizamos a un vehículo y el conductor no nos presentara la constancia de verificación de pesos y medidas, mediante el cual el generador o remitente de mercancía declara cuánto de peso es que está enviando en este vehículo, que es una forma de fehaciente de demostrar que el generador de mercancía realizó la verificación de la mercancía que despachó. Entonces estaríamos ante esta situación para poder determinar la responsabilidad del agente infractor y levantar o suscribir un formulario de infracción con este tipo de infracción. Sería la P.15. ¿Ok? La infracción, como lo podemos ver, no aplica ni al conductor ni al transportista, pero sí aplica al generador de la mercancía. En este caso tenemos 5 veces el valor de la UIT, que aplicaría como infracción pecuniaria al generador de la mercancía. Generador, dador o remitente de mercancía, como lo estipula el artículo 51 del Reglamento Nacional de Vehículos. Consecuentemente tenemos el tipo de infracción P.16, ¿sí? Que a diferencia de la P.15, en este tipo de infracción P.16 es necesario que el inspector cuente con equipo de pesaje previamente calibrado, como ya lo habíamos dicho, para poder determinar. Vamos a ver qué es lo que nos dice el texto de la infracción. Dice, no emitir la correspondiente constancia de verificación de pesos y medidas. Hasta ahí. Tenemos un primer supuesto, que no emitió la correspondiente constancia de verificación de pesos y medidas. O, de repente sí nos presenta la constancia del conductor y dice, emitirla consignando pesos y o medidas que no concuerden con lo despachado y o transportado. Bien, de repente nos presenta así la constancia de verificación de pesos y medidas, pero al momento de fiscalizarlo nos damos cuenta que el formato
declaró un peso que no corresponde o no es ni siquiera cercano al peso que registró en la balanza. Muchas veces ocurre que el generador de mercancía le entrega al transportista el formato con la condición de que este transportista controle el peso un poco más adelante, ya más avanzado en su ruta, y de acuerdo a lo que pueda pesar en la balanza, lo declare en la constancia. Pero ¿qué pasa? Que llega a la balanza, en muchos casos, nosotros nos hemos podido dar cuenta de que el formato sigue en blanco. El casillero donde debería declarar el peso bruto total transportado, que está detallado en el formato constancia de verificación de pesos y medidas, nosotros lo vamos a encontrar en blanco. En ese caso, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que el generador de mercancía no ha realizado la verificación de los pesos que despachó. Entonces, seguimos, dice, siempre que exceda el peso o medidas permitidas por la normatividad correspondiente. Tenemos dos supuestos, dice, no emitir la correspondiente constancia o emitirla consignando pesos o medidas que no concuerden con lo despachado. Entonces, si no la emitió o la emitió consignando pesos o medidas que no concuerdan con lo que estamos fiscalizando, tenemos una condicional, dice, siempre que exceda el peso o medidas permitidas por la normatividad correspondiente. Vamos a ver. Si nosotros tenemos una fiscalización inopinada, o de repente estamos fiscalizando un operativo en conjunto con los diferentes inspectores de nuestra institución, entonces no tenemos a la mano el equipo de pesaje móvil y supuestamente vamos a levantar un formulario de infracción por la P.16, debemos tener en cuenta que nosotros como inspectores vamos a tener que demostrar que excedió el peso o medidas permitidas por la normatividad correspondiente. De repente sí, en lo que es el referente a medidas, nosotros vamos a poder indicar con una cinta métrica, luego de realizar la fiscalización, que realmente se excedió. Pero con respecto a lo que dice en el peso, siempre que excede el peso, de acuerdo a la normatividad correspondiente o de acuerdo a la configuración vehicular que estamos fiscalizando, nosotros vamos a tener que demostrar que realmente se excedió. ¿Ok? En conclusión, tenemos, si vamos a aplicar una infracción tipo P.16, debemos tener en cuenta los dos supuestos combinados con o entrelazados con la condicional que nos indica, ¿no? Que deberíamos demostrarnos que excedió el peso del vehículo o la configuración vehicular que estamos fiscalizando. Esa sería la diferencia entre la P.16 y la P.15. La infracción es al generador de la mercancía el valor de 5 UITs y no aplica al conductor, no aplica al transportista y no tiene una medida preventiva. ¿Ok? Con respecto a la infracción P.17, esta infracción, valga decirlo, ha sido derogada, actualmente no está vigente y por lo tanto lo mostramos simplemente con este texto que dice que no se aplica. ¿Ok? Luego tenemos la mercancía, la infracción tipo P.18, ¿sí? En la cual vamos a hacer la comparación con la infracción P.29 que ya habíamos visto así un poco rápido, con las infracciones por exceso de dimensiones. Indicar que el tipo de infracción P.18 refiere directamente al transporte de la mercancía especial. ¿Qué quiere decir ello? Que si nosotros estamos fiscalizando un vehículo especial que transporta mercancía especial, ya sabemos que la mercancía especial es una mercancía que por su propia naturaleza no puede ser dividida o partida, desmembrada. Entonces, esta mercancía que está siendo transportada, dice bien claro, no cuenta con la autorización de la autoridad competente, o de repente el supuesto de que sí cuenta con la autorización, pero no cumple con lo dispuesto en la autorización. Entonces, en ese caso, es que nosotros vamos a determinar realmente si cumple o no cumple, o si presentó o no presentó el permiso de autorización especial. Viendo estos dos casos, vamos a aplicar la infracción P.18
¿A quién va la infracción P.18? Al transportista. No aplica al conductor, no aplica al generador de la mercancía. Como medida preventiva tenemos la interrupción de la circulación del vehículo para que luego de la orientación que podamos darla, este transportista o este conductor gestione su permiso, su autorización especial para que pueda continuar su viaje con esta mercancía que está transportando. ¿Ok? Ya sabemos que el valor de la UIT actual sería el 50% de infracción para el transportista. Como infracción P.19 tenemos la adulteración de autorización para la mercancía especial que se transporta. En este caso, en este tipo de infracción, nosotros como inspectores debemos tener siempre el respaldo, en este caso, de un especialista legal para poder, para que nos pueda fijar los lineamientos, el procedimiento que nosotros debemos seguir para denunciar, en este caso, la adulteración de la autorización para la mercancía especial que se transporta. En este caso sería la supuesta adulteración de autorización, puesto que nosotros no podemos afirmar que realmente ese documento ha sido adulterado directamente. ¿Okay? Ya serán las autoridades correspondientes que dictaminen que efectivamente ese documento ha sido adulterado, pero sí nosotros podemos fiscalizar de una manera directa que esta autorización especial ha sido adulterado, puesto que tenemos información dentro del formulario de autorización especial. Tenemos un código QR en la parte inferior, donde nosotros vamos a poder, a través de una aplicación de lectura de este código, vamos a poder darnos cuenta que nos salen unos datos específicos que deberían reflejar en la parte detallada superior. Por ejemplo, si luego de realizar la lectura de este código QR tenemos, por decir, una placa ABG 123, pero en el formulario, en la autorización especial, tenemos una placa XYZ456 totalmente distinta, ¿no? Como poner un ejemplo. Entonces, en ese caso nosotros nos vamos a poder dar cuenta de que este permiso no corresponde a los datos que representa. Entonces, ante esta situación, nosotros vamos a solicitar el respaldo de nuestro especialista legal, de cada uno de nuestras unidades concentradas, para que de esta manera recurran a nuestro apoyo y poder canalizar legalmente este tipo de infracción. ¿Ok? Valga decir que también nosotros, ante una ausencia de ello, podemos recurrir a nuestras autoridades de la jurisdicción, de nuestra jurisdicción, donde nosotros podemos encontrarnos o donde nosotros estamos realizando el operativo inopinado o el operativo en conjunto, para poder también poner en conocimiento de las autoridades de una supuesta adulteración de autorización para la mercancía especial que se transporta. ¿Ok? La infracción correspondería al transportista en el valor de una UIT, no aplica al conductor, no aplica al generador de la mercancía. Lógicamente, nosotros vamos a aplicar la medida preventiva de la infracción, que sería interrupción de la circulación e internamiento del vehículo. En este caso, solo la interrupción de la circulación del vehículo para que este vehículo o este transportista pueda gestionar su nueva autorización especial y pueda continuar su viaje. ¿Ok? Esto es con respecto a la infracción P.19. Ahora vamos a tocar infracciones que representan una responsabilidad directa al conductor. Ya sabemos que la responsabilidad directa la vamos a encontrar detallada en el artículo 50 del reglamento, ¿sí? Y nos detalla lo siguiente: la infracción P.20 dice: transbordo de mercancía y o pasajeros de un vehículo a otro para la manifiesta evasión del control de pesos y o medidas vehiculares. Entonces, nos damos cuenta que no solamente regula lo que dice el transbordo de mercancía, también nos habla de transbordo de pasajeros. Se daba el caso anteriormente, cuando se fiscalizaba, que
los buses también realizaban el transbordo de pasajeros. De repente hemos podido visualizar a vehículos de transporte de pasajeros que bajaban los pasajeros metros antes de la estación de pesaje, los hacían caminar por un costado de la vía y ellos pasaban con sus pasajeros completos, de una manera manifiesta para la evasión del control de pesos. ¿Ok? Entonces, en este caso, o en el transporte de mercancías o en el de pasajeros, la infracción va directamente al conductor del vehículo. ¿Ok? En este caso, para un transbordo, como mínimo van a estar implicadas 2 vehículos y la infracción va directamente para los 2 conductores. El porcentaje tenemos en el 20% de la UIT, al transportista también le correspondería, de acuerdo a la responsabilidad, en el caso de transporte de mercancías, también una UIT de infracción. Y como medida preventiva tenemos la descarga de la mercancía en exceso. Luego que nosotros podemos fiscalizar fehacientemente, de repente podemos realizar grabaciones de video, ¿no? Para poder fundamentar este tipo de infracción. Entonces, luego de determinar la responsabilidad y de detectar la falta, nosotros vamos a aplicar la medida preventiva. Este vehículo no va a poder transportar más la mercancía o los pasajeros que está supuestamente transportando en este vehículo. Va a tener que trasladarlos a otro vehículo o la mercancía, ¿no? Eso es con respecto a la P29. La P20. La P21 dice obstaculizar intencionalmente y o deliberadamente el proceso de pesaje. Nos podemos encontrar con un sinfín de reacciones del conductor al momento de ser fiscalizado. De repente una de las más abruptas, una más de las más descabelladas, se podría decir a estas alturas, es que el conductor del vehículo utilice su propio vehículo para obstaculizar intencionalmente o deliberadamente el proceso de pesaje. Este conductor, vamos a ponernos en un ejemplo, vamos a plantearlo de la siguiente manera. El conductor que ya ha sido intervenido en una estación de pesaje, que está su vehículo en el parqueo, prende su carro, avanza, se para justo en la entrada de la balanza y no se quiere mover para nada, reclamando su causa, alegando en muchos casos, los que ha sucedido, alegando de que no está cometiendo la infracción que le están detectando. Entonces, por detallar, ¿no?, una situación de esas, entonces, este tipo de actitud que está detallada, la responsabilidad directa del conductor en el artículo 50, nos va a permitir a nosotros aplicar directamente la infracción al conductor por la actitud que ha tenido, ¿no?, por su propia conducta que ha realizado. La infracción es al conductor, el 15% de la UIT. Tenemos al transportista, no aplica, al generador no aplica. Y como medida preventiva, acá hay un detalle para aclararlo y un poquito, se podría decir un poquito más lento, ¿no? Medida preventiva, retención de licencia de conducir. Si bien es cierto, el inspector está facultado para poder realizar la retención de la licencia de conducir, en el reglamento nos detalla bien claro que esta retención debe ser presenciada y, dando fe, firma el efectivo policial. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que para aplicar este tipo de infracción, le voy a tener que aplicar la medida preventiva y por ende, para que respalde todo este acto de fiscalización, nos va a dar fe con su firma y detalles de sus datos personales el policía, el efectivo policial. De lo contrario, nosotros, si no tenemos el respaldo de este efectivo policial, entonces nosotros nos vamos a ver impedidos de poder levantar este tipo de infracción. Hay que tener presente, vuelvo a repetir, que los formularios de infracción que nosotros fiscalicemos y suscribamos tiene que estar debidamente fundamentado con el reglamento y sin salirnos de su marco normativo. ¿Ok? Con respecto a la infracción P.23, que también hace referencia a la retención de licencia de conducir, de la misma manera, ¿no? Y detalla su texto, dice: evasión o fuga evidente de la acción de control de pesos y medidas vehiculares que realice la autorización competente en presencia de la Policía Nacional del Perú
y verificada en forma inmediata a su ocurrencia y estando el vehículo con carga. Entonces te pone condicionales que deberían cumplirse en una sola situación para poder determinar que el conductor, en este caso el conductor, ha cometido esta determinada infracción. En este caso estamos hablando de la infracción tipo P.23, ¿correcto? Y como para no olvidarnos de la infracción P.22, que hace referencia a no consignar las señalizaciones establecidas en el artículo 36. Especifica que la responsabilidad es del transportista. ¿Qué refiere el artículo 36 del Reglamento Nacional de Vehículos? Refiere a que los vehículos que como mínimo tengan su dimensión en longitud de 20 metros 50 deben señalar su longitud, sus medidas en la parte posterior del vehículo. En todo caso estamos hablando de un vehículo combinado que debería tener sus dimensiones detalladas, ¿no? Y especifica de qué manera en la parte posterior del vehículo no motorizado de la categoría O4. Estamos refiriéndonos al vehículo semi-remolque, ¿ok? Entonces, eso es lo que detalla la infracción P.22 y la infracción va directamente al transportista. Al conductor, al generador no aplica y tampoco tiene medida preventiva, ¿ok? Vamos a pasar a la infracción P.24, que todavía nos está refiriendo una responsabilidad directa del conductor. Dice, circular con el eje retráctil retraído cuando el vehículo esté cargado, excediendo el peso bruto vehicular o peso por eje según su configuración. Para la determinación del exceso no se considerará el eje retráctil. A ver, la responsabilidad la atribuyen al conductor en el 50% del valor del OIT, al transportista y al generador no le aplica. ¿Ok? Para este tipo de infracción nosotros debemos tener como respaldo a la infracción medios probatorios fehacientes con los cuales nosotros podemos demostrar que efectivamente el conductor cometió este tipo de infracción. Entonces, ¿qué nos va a nosotros como inspectores, qué nos va a ayudar o nos va a respaldar al momento que levantamos este formulario de infracción? Circular con el eje retráctil retraído cuando el vehículo esté cargado. Una vez que el vehículo pasó por la balanza, ha sido detectado todos los ejes que estén rodando, vamos a obtener un reporte de pesaje. Vamos a poner un ejemplo de un vehículo de 6 ejes que normalmente el conductor circula por la red vial nacional con uno de sus ejes levantados porque tiene una serie de beneficios, ¿no? Entonces, por mencionarlos, de repente le ayuda a combustible menos combustible, o le ayuda a menor gasto del neumático, o de repente en las curvas que da por la ruta que tiene, le ayuda a hacer más fácil su viraje, ¿no? Puesto que estos ejes retráctiles normalmente sufren al momento de realizar un viraje de los vehículos, ¿no? Entonces, este vehículo 6 ejes que estamos poniendo como ejemplo, de configuración vehicular T3S3, llevaba un eje levantado. Pero ¿qué pasa? El conductor se olvidó de repente de bajarlo antes de pasar la balanza, como normalmente casi lo hace. Entonces, pasa por la balanza, le detectó 5 ejes y por consecuencia, exceso de peso bruto. ¿Qué dice el texto? Circular con el eje retráctil retraído cuando el vehículo esté cargado, excediendo el peso bruto vehicular o pesos por eje según su configuración. Entonces, si estamos fiscalizando, de acuerdo al ejemplo que planteamos, un vehículo de 5 ejes, ya no de 6 porque uno está levantado, entonces dice, según su configuración, para la determinación del exceso no se considerará el eje retráctil. Estamos hablando de un vehículo de 5 ejes. Dependiendo el orden del eje que haya sido levantado, vamos a estar ante una configuración, podría ser un T2S3 o un T3S2, pero de 5 ejes, puesto que uno va a estar levantado. Entonces, si determina que el retráctil estaba retraído
y excedía el peso para esta nueva configuración de 5 ejes, entonces se va a aplicar la infracción P.24 al conductor del vehículo, ¿ok? Y si en el mejor de los casos hemos podido hacer una grabación, una filmación, o de repente le hemos podido tomar foto a este eje que estaba pasando por encima de las básculas de pesaje, pasaba levantado, entonces también nos va a servir como un medio probatorio fehaciente para poder adjuntarlo al expediente. Pero ¿qué pasaría que si este vehículo, mencionamos uno de 6 ejes, que llevaba uno arriba, entonces estábamos hablando de uno de 5 ejes, que solamente llevaba, por poner un ejemplo, de 40 toneladas de peso bruto. Pasó por la balanza con un eje levantado, bien campante el conductor, y en el peso bruto le arrojó 40 toneladas de peso bruto. Lógicamente, de repente el verificador, dependiendo la zona donde estamos, o el punto de control donde estamos, el verificador de la entidad privada o el fiscalizador de Sutran va a intervenir a este vehículo, ¿no? Porque está llevando el eje arriba. Entonces, luego de determinar el peso que transportaba, sí, como dice acá, para la determinación del exceso no se considerará el eje retráctil. Entonces estamos hablando de un vehículo de 5 ejes que su peso máximo vendría a ser 43 toneladas. Pero decíamos que, planteándonos el ejemplo, que el peso bruto de este vehículo registró en 40 toneladas. Entonces, estaríamos ante un vehículo que efectivamente no está infringiendo el reglamento y le estaría permitido circular con el eje levantado, puesto que no está excediendo el peso máximo de la configuración vehicular de 5 ejes en este caso, ¿no? Eso sería como ejemplo para este tipo de infracción P.24. Para la infracción P.25, el texto detalla lo siguiente. Dice, no respetar la señalización de las estaciones de pesaje referidas al ingreso y salida de la estación. Estas señalizaciones, que está a simple vista y lo podemos observar a una distancia regular, alejada, indican claramente que el pesaje o el control de pesos a los vehículos ómnibus y camiones es obligatorio. Eso es al ingreso de la estación. O de lo contrario, vamos a encontrarnos con letreros inmensos de vía a vía, de lado a lado, donde dice, bienvenidos a la estación de pesaje tal. Entonces, son señalizaciones que están al ingreso de la estación, las cuales el conductor, de una manera, de repente por diferentes circunstancias en las cuales el conductor pueda pasar, las obvió, no las respetó. Entonces, o al ingreso o a la salida, dice, referidas al ingreso y salida de la estación. A la salida de la estación, nosotros como inspectores vamos a saber que si estamos controlando una balanza, una estación de pesaje fija, la única señalización referida a la salida de la estación va a ser el semáforo que le va a direccionar al parqueo por haber detectado algún tipo de exceso de peso, ya sea por ejes o peso bruto o de repente un exceso de dimensiones. Entonces, al no respetar esta señalización, el conductor, por responsabilidad de sus propios actos, va a ser infraccionado por el 10% de la UIT. ¿Ok? Entonces, bien, entonces ya tenemos claro el tipo de infracción P.25. Con respecto a la infracción P.26, tenemos circular en horas no autorizadas y o incumplir con las condiciones para la circulación de vehículos especiales. Refiere directamente a los vehículos especiales. De acuerdo a la directiva que lo regula, la directiva 008-2008-MTC, detalla que su horario de circulación para estos vehículos especiales es de 06 horas hasta las 18 horas. ¿Ok? O de repente está incumpliendo con las condiciones para la circulación de estos vehículos. Dependiendo de la zona geográfica en donde nos encontremos fiscalizando, nos vamos a encontrar, dependiendo de la estación, vamos a encontrarnos con intensas neblinas, de repente, que impiden la visualización a 3 metros, a lo mucho, de nuestro recorrido. Entonces, son condiciones que detalla la directiva 008, que ya habíamos mencionado, para que estos vehículos se interrumpa la circulación
hasta que esta naturaleza o estas neblinas que tenemos se despejen, ¿no? Y tengan una vía más visible para que puedan circular. De esta manera también evitamos accidentes en nuestras carreteras. Entonces, si encontramos o detectamos que estos vehículos están incumpliendo con estas condiciones o circulan fuera de un horario establecido, la infracción va directamente al conductor. ¿Ok? Tenemos la interrupción de la circulación del vehículo hasta que se pueda levantar esta medida preventiva. En el caso de circular en horas no autorizadas, si detectamos que está fuera del horario, estaríamos interrumpiendo la circulación del vehículo para que se adecue al horario establecido. ¿Ok? Bien, con respecto a la infracción P.27, dice no emitir la constancia de pesaje de acuerdo a lo establecido en el artículo 51. Si bien es cierto, el artículo 51 le responsabiliza a los remitentes, generadores, dadores de la mercancía para que realicen el control de peso de la mercancía que despachan, en este texto indica que no emitió la constancia de pesaje de acuerdo a lo establecido en el artículo 51. Bien, el texto se basaba en un texto anterior que ha sido modificado. En la actualidad, esta infracción solamente se podrá aplicar a los generadores de mercancía siempre y cuando se realiza una fiscalización in situ dentro del local del generador o despachador de mercancía. La infracción sería al generador por el valor de una UIT. Bien, tenemos la infracción P.28 que indica no portar la constancia de verificación de pesos y medidas. En este caso vamos a poner, por ejemplo, que ya estamos fiscalizando a un vehículo y el conductor no me presenta la constancia. Al no presentar la constancia, no portar la constancia, más claro, la infracción se atribuye al conductor y al transportista por el valor al conductor del 10% de la UIT y al transportista del 25% de la UIT. ¿Ok? Eso sí está totalmente claro. Eso ya en el momento de que nosotros vamos a fiscalizar nos vamos a encontrar directamente con esta situación. Las responsabilidades están preestablecidas de acuerdo a la infracción P.18. ¿Ok? Y con respecto a la infracción P.29, ya lo habíamos mencionado que esta infracción, si bien es cierto, refiere a los vehículos especiales, pero refiere directamente a la estructura del vehículo que no está de acuerdo a las dimensiones máximas permitidas para vehículos de transporte de mercancía general o incumplan, como dice bien claro acá, incumplan con lo dispuesto en su autorización. En el caso de que estos vehículos exceden las dimensiones máximas y tienen su autorización, luego de la fiscalización nos podemos dar cuenta de que no están cumpliendo con lo que ha establecido, entonces se aplica directamente la infracción P.29 al transportista. ¿Ok? Bien, entonces eso ha sido todo en cuanto a lo que es infracciones y medidas preventivas. ¿Ok? Tenemos aquí algunos datos para poder coordinar o en todo caso interactuar sobre algunas dudas o consultas que se tenga sobre el tema.